El Chicharra capturan en México al narcotraficante más buscado de Guatemala. El líder de los Huistas se enfrenta a extradición a Estados Unidos y su arresto destapa interrogantes sobre posibles vínculos políticos. Giro en el caso Floridal Marroque. La Corte de Constitucionalidad revoca condenas mínimas y ordena procesar por homicidio. El cirujano Kevin Maluf podría declarar mientras surgen nuevas revelaciones. Aumento salarial para diputados sigue vigente pese al fallo de la Corte de Constitucionalidad. Aún queda una acción legal pendiente. Más amparos podrían frenar los sueldos de hasta 100,000 quetzales. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este miércoles. Se llama María Luisa Gómez y este servidor Alberto Toro Bielma junto a todo un equipo periodístico preparados para iniciar con la jornada noticiosa. María Luisa, buenas noches. Buenas noches para ti, Alberto, para todos ustedes. Mire, hay noticias, es que vamos a ellas de inmediato. La noche de este martes fue capturado el narcotraficante más buscado de Guatemala. Se trata del líder de los Huistas, que ahora enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos. Aler Baldomero Samayoa Recinos, conocido como el Chicharra, fue capturado la noche de este martes en México. El máximo líder de la banda de narcotráfico, conocida como los Huistas, había sido buscado por las autoridades desde hace más de 1 año y 2 meses y finalmente fue ubicado en el país vecino. El Ministerio de Gobernación informó que hubo coordinación con México y Estados Unidos. Incluso, la Unión Americana había ofrecido una recompensa para quien tuviera información sobre su paradero. Los Huistas habían desarrollado una capacidad de negociar con diferentes carteles, es decir, no trabajaban solo para un cartel, de ahí la importancia que ustedes ya habrán analizado. Por otro lado, lo que sí podemos señalar es que hay otros actores como el grupo vinculado a los grupos anteriores como los Lorenzana, los Mendoza, etcétera, etcétera, que están en la lista de búsqueda para ser capturados. Aunque las autoridades no tienen un cálculo de cuánta droga ha traficado esta banda criminal, se calcula que el 80% de los ilícitos que llegan a los Estados Unidos pasan por Guatemala. La característica de los liderazgos es que conocen gente, tienen contactos, tienen visiones específicas, es decir, ejercen un liderazgo para su organización, en este caso criminal. Capturar a uno de los actores importantes de una estructura es generar elementos de debilidad de la propia estructura. Jiménez explicó que el ministerio no tiene detalles sobre vinculaciones entre el grupo criminal y políticos, pero aclaró que para las estructuras criminales sí es necesario tener conexiones políticas que les permitan operar sin rendir cuentas. Con imágenes de Oscar Vázquez para Noticiero Guatevisión, Leslie Sánchez. Y Aler Baldomero Samayoa, conocido como Chicharra, fue trasladado vía aérea a la Fuerza Aérea Guatemalteca y posteriormente a Torre de Tribunales. Es requerido en extradición por la justicia estadounidense, señalado por delitos relacionados con el narcotráfico. Al llegar a Torre de Tribunales, únicamente se le informaron los motivos de su detención. La audiencia para conocer la solicitud de extradición podría programarse la próxima semana. Entiendo que usted fue capturado en México. ¿En qué parte de México fue que lo capturaron? Comitán, Chiapas. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? 2 días. 2 días tenía. Se le señala, bueno, la acusación o se le señala o se le implica de estar ligado a una estructura que se dedica al narcotráfico. ¿Cuál es su percepción o su opinión al respecto? Sí, no, pues yo pienso que es trabajo de ellos, pues va y ahí sí que el proceso nos dirá más adelante. Y ese guatemalteco que está vinculado con el cártel de los Huistas es requerido por Estados Unidos para enfrentar juicio. ¿De quién se trata y por qué es tan importante? En la siguiente nota le contamos.
Chicharra es el alias con el que se conoce a Aller Baldomero Samayoa Recinos, un guatemalteco señalado como el presunto líder del cártel de narcotráfico Los Suistas, un grupo criminal que opera en Huehuetenango y tiene vínculos con el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación. El narcotraficante fue localizado en Tuxtla Gutiérrez, México, dentro de un centro comercial. Actualmente, el Ministerio Público efectúa los procedimientos para su extradición a Estados Unidos, donde es requerido para enfrentar juicio ante una corte distrital. A Samayoa Recinos se le acusa de conspiración para distribuir cocaína con la intención de que la sustancia fuera importada ilegalmente a Estados Unidos. Según la Fiscalía, los integrantes de este grupo criminal han conspirado para distribuir toneladas de cocaína que ingresaban a Guatemala por tierra y a través de sus puertos. Posteriormente, la droga era trasladada a cárteles mexicanos, quienes la enviaban de manera ilegal a Estados Unidos. ¿Y qué papel tenía el Chicharra en esta operación? Según el Departamento del Tesoro, él era el encargado de coordinar y supervisar los embarques para garantizar que la droga llegara a su destino final en Estados Unidos. El Chicharra tenía los contactos y conexiones, sabía cuándo y dónde debía llegar la droga. Una persona con la capacidad de negociación de alto nivel y una persona que logró construir una organización en diferentes ámbitos delictivos. A él no se le captura solo por narcotráfico, sino por un elemento fundamental, lavado de activos. Sin embargo, la banda de los suistas tiene vínculos con la política guatemalteca. En 2018 se reveló que el entonces diputado por el Parlacén del extinto partido líder, Freddy Arnoldo Salazar Flores, era yerno del Chicharra. El exparlamentario también fue requerido por la justicia estadounidense. En 2022, Henry Hernández Herrera, hermano de la diputada Sofía Hernández, confirmó sus nexos con el grupo de narcotraficantes Los Suistas. La parlamentaria llegó al Congreso inicialmente con el extinto partido UCN, pero actualmente es diputada por Vamos. Con imágenes de Óscar Vázquez e información de Prensa Libre, para Noticiero Guatevisión, Leslie Sánchez. Información: los sicarios que mataron al alcalde de Chuarrancho, Gerson Akuc, se habrían comunicado con otra persona por medio de una llamada para cometer el ataque en la ruta al Atlántico. Eso sugieren los videos del atentado que analiza el Ministerio Público. Eric Fernando Solórzano recién fue capturado por el crimen de Gerson Akuc, alcalde de Chuarrancho, ocurrido el 26 de febrero en la ruta al Atlántico. Ayer, en audiencia de primera declaración, la Fiscalía de Delitos contra la Vida presentó fotogramas de cómo se ejecutó el ataque en contra del jefe edil. Los fiscales detallaron que en tomas de cámaras de seguridad se ve a Solórzano salir a las 12:30 horas del mediodía de la colonia Caracol en zona 18 capitalina. Las cámaras de esa colonia lo captan viajando como acompañante de quien conducía una motocicleta. Se observa también que Solórzano portaba unos audífonos con los que se presume se comunicaba con alguna persona para coordinar el atentado mortal. Luego las cámaras lo ubican en la ruta al Atlántico, tratando de ubicar el vehículo que atacarían. En una de las imágenes expuestas se ve que Solórzano y el conductor de la motocicleta deben retornar debido a que el alcalde iba en el carril contrario. El recorrido que hicieron los sicarios desde la colonia El Caracol en zona 18 para cometer el ataque en el kilómetro 15.5 de la ruta al Atlántico fue de 15 kilómetros y se habrían tardado unos 25 minutos para encontrar el automóvil en el que viajaba el alcalde de Chuarrancho. Según las grabaciones, una vez se encuentran el vehículo, disparan. Luego los sicarios regresan a la colonia El Caracol y en la huida se ve a Solórzano portar una mascarilla de color negro para ocultar su rostro. En la audiencia, Solórzano le confirmó al juez que reside en la colonia El Caracol. Además, tiene 6 hijos y solo tiene un antecedente de hace 18 años por portar marihuana. Reportó Edwin Pitán. Vamos a otro caso porque Fernanda Bonilla, la señalada de matar a la joven Melissa Palacios luego de una audiencia en el juzgado de Zacapa, admite que cometió el delito, aunque se defiende, aclara que fue homicidio en estado de emoción violenta y no un asesinato. Nuevamente quedó suspendida la audiencia de etapa intermedia por el crimen en contra de Melissa Palacios, la mujer que fue reportada como desaparecida el 4 de julio de 2021 en San Jorge, Zacapa, y un día después fue hallada muerta con múltiples golpes en la cabeza y rostro. La investigación señala que María Fernanda Bonilla Archila y su guardaespaldas, José Luis Marroquín Ovalle, habrían planificado el crimen de Melissa. Sin embargo, el juzgado no aceptó algunas pruebas presentadas por el Ministerio Público y ahora
Ahora ambos son procesados por homicidio en estado de emoción violenta que tiene una pena menor. Les estoy dando la cara. Estoy enfrentando la justicia. No sé cuál es el temor de que yo en su momento pueda obtener la libertad. Si ellos están conscientes que mi delito no es asesinato, mi delito es homicidio en estado de emoción violenta. El juez Juan José Regalado recordó que la audiencia se ha demorado 3 años y señaló al Ministerio Público y a los querellantes de impulsar suspensiones y el retardo. Yo no tengo ningún interés ni directo ni indirecto en este caso. Me refiero a interés personal, pues. El interés es como juez de que el caso avance, porque la abogada defensora dijo una palabra que sus patrocinados están profundamente decepcionados. Esa es la palabra correcta, de que este caso no se finalice. No importa si los condenan, pero uno como ser humano lo que necesita es saber cuál es la resolución final, porque ahorita estamos en el limbo, ¿verdad? No se sabe qué va a pasar. Afuera del juzgado, familiares y amigos de la víctima colocaron mantas asegurando que Palacios fue asesinada y que no se está de acuerdo con la figura de aceptación de cargos a favor de Bonilla. Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y el caso por la muerte de Floridalma Roque sigue en litigio. La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional al Ministerio Público y ahora la defensa de Maluf asegura que el cirujano podría declarar. El equipo legal del cirujano estético Kevin Maluf confirma que el médico tiene la intención de declarar ante el juez cuarto penal, Pedro Lainez, esto por la muerte de Floridalma Roque. Maluf y su equipo médico habían recibido condenas mínimas al aceptar cargos, esto por homicidio culposo. Sin embargo, días después, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional al Ministerio Público. Con lo resuelto por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el caso deberá retomarse nuevamente en la etapa intermedia, es decir, ahora deberán ser procesados por homicidio. El equipo legal de Maluf indica que rendirá su declaración y de esta cuenta dar su versión de los hechos y señala que las declaraciones del enfermero Luis Castro también son una motivación para exponer su postura. Lo expuesto por Castro es catalogado como una mentira. Las muchas mentiras del enfermero, las falacias. Y porque él declara en contra de mi patrocinado, falacias que le conviene. Por ejemplo, sale en audio que él no estaba de acuerdo. Obviamente si él estaba grabando, pero no graba todo. Y él saca a la enfermera en las fotografías al día siguiente. O sea, él estaba grabando y no quiso participar, pero participó al día siguiente. Entonces son mentiras. Lo que tiene que hacer es el doctor es declarar y hacer lo que él hizo para establecer la verdad de los hechos dentro del presente proceso. Este jueves 13 de marzo, el enfermero Luis Castro rendirá su declaración en anticipo de prueba. De esta cuenta existe la posibilidad que el cirujano Kevin Maluf también declare según lo expuesto por su abogado defensor. La investigación del caso señala a Maluf y a su equipo médico de simular que Floridalma Roque abandonó las clínicas tras una cirugía estética. Sin embargo, esto no ocurrió y su cuerpo fue desmembrado y encontrado en un pozo un año después de su desaparición. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Vamos a otro tema porque mire, hombres armados y con pasamontañas toman el control de la colonia Planes de Minerva en la zona 11 de Misco. Esto ante ataques armados en contra de taxistas. Luego que hombres armados indicaran durante la noche de este martes que estarían implementando planes de seguridad, esto debido al incremento de ataques armados en contra de taxis de este sector de Planes de Minerva en la zona 11 de Misco, se pueden observar agentes de la Policía Combinada de Misco. Esto como parte de apoyo a la seguridad que los vecinos exigen. Colina rebelado contra los extorsionistas, señores. A donde nos entren los vamos a matar a los... El último ataque ocurrió el sábado alrededor de las 11:30 de la mañana. 2 hombres a bordo de una motocicleta dispararon contra un taxi donde el piloto del transporte colectivo resultó herido, así como una persona particular que fue testigo del atentado. Por la noche del martes, un grupo de hombres fuertemente armados anunciaron un plan para proteger el territorio, en donde revisaron a cada una de las personas que se conducían en motocicleta. Colina se está rebelado contra los extorsionistas. En los tiempos recientes se había vivido una cierta tranquilidad aquí en el área de Colinas de Minerva. Sin embargo, en los últimos días, especialmente desde la semana pasada,
se está viviendo algo de zozobra, hay indicios de que hay amenazas de extorsión. El día de hoy por la mañana, por ejemplo, fue casi imposible a muchas personas movilizarse porque no había el servicio regular de taxis que hacen un recorrido de aquí hacia el centro comercial Montserrat. Entonces esto generó mucho caos y mucha incertidumbre para movilizarse. Vaya, estos tres para ahí. El bolsón bascular. Las Fuerzas Combinadas de Misco implementan un plan de seguridad a partir de este miércoles y será de forma indefinida para evitar nuevos ataques. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. Homicidio. Robo. Asociación ilícita. Extorsión. Asesinato y asesinato en grado de tentativa. 64 expedientes marcan una historia de terror y muerte. El smoking, una vida criminal. Atención a esta noticia porque tras el último fallo de la Corte de Constitucionalidad, el aumento salarial para los diputados del Congreso sigue vigente. Sin embargo, aún está pendiente que se resuelva una acción legal. Aunque el martes la acordado por el partido Viva, de momento el aumento para los legisladores sigue vigente, aunque según algunos diputados y asesores del Congreso, el declarar sin lugar la debida ejecutoria abrió la puerta a que se presenten más amparos. Esto se deriva que en el argumento de la Corte se expone que no se podía declarar con lugar, ya que en ningún momento otorgaron el amparo por el salario, sino únicamente por las prestaciones y la indemnización que los diputados buscaban recibir. Con esto solo se estableció un procedimiento para que se determinara la viabilidad del incremento y luego pasara nuevamente por el Pleno, algo que la Junta Directiva pasó por alto. Sin embargo, pueden presentarse más amparos por el procedimiento utilizado por la directiva. Con el incremento, los diputados ahora ganan más de 66,000 quetzales al mes y en el caso de los miembros de la Junta Directiva, el monto es mayor, ya que pueden devengar entre 70,000 y hasta cerca de 100,000 quetzales. Aunque varios diputados han asegurado que solicitarán dejar sin efecto el incremento, de momento no se ha concretado. Con imágenes de Juan Diego González para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Llegó el momento de dar paso al programa Razón de Estado. Pero vamos a regresar más adelante con lo último de la jornada. Quédese en la señal de Guatevisión. Caso Letajor entra en su fase final. Audiencias definitivas decidirán el futuro de 130 niños. Tras más de 160 sesiones, la justicia determinará si regresan con sus padres o serán reubicados fuera del país. Exalcalde José Manuel Méndez evita ser procesado por asesinato. Jueza rechaza petición del Ministerio Público y mantiene cargos menores. Mientras Codeca exige justicia, el exjefe edil se encamina a un juicio abreviado con posible condena mínima. Guerra comercial en aumento. Trump impone aranceles del 25% al acero y aluminio, desatando represalias de Canadá y la Unión Europea. Gracias por seguir en la señal de Guatevisión. Aquí estamos de vuelta con lo último de la jornada. Alberto. Vamos a arrancar de inmediato. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso se reunirá en una semana para analizar la posible instalación de una mesa para revisar la identificación de los menores de la secta Letajor. La propuesta fue presentada este miércoles por el diputado Rodrigo Pellecer, jefe de la bancada Elefante, quien argumentó que algunos padres buscan llevarse a sus hijos a Estados Unidos, pero no cuentan con documentación del país, ya que los menores no nacieron en Guatemala. En los últimos días se han registrado bloqueos en diversas rutas de la capital debido a la situación actual de los miembros de esta secta. De concretarse la instalación de la mesa, en ella participarían otras instituciones como la Procuraduría General de la Nación, según los parlamentarios.
Y a propósito de esta información, este miércoles iniciaron las audiencias definitivas del caso Leftajor para determinar la custodia de 130 niños, niñas y adolescentes de la agrupación, quienes están bajo el resguardo de la Secretaría de Bienestar Social. En estas diligencias se establecerá si los menores serán devueltos a sus padres o entregados a un recurso familiar idóneo fuera del país. Este miércoles iniciaron las audiencias definitivas del caso Leftajor para determinar la custodia de 130 niños, niñas y adolescentes de la agrupación, quienes están bajo el resguardo de la Secretaría de Bienestar Social. En estas diligencias se establecerá si los menores serán devueltos a sus padres o entregados a un recurso familiar idóneo fuera del país. Se han celebrado 169 audiencias en este caso, en las cuales se analiza, mediante un peritaje cultural, las prácticas y dinámicas dentro de la agrupación y su impacto psicológico en los menores. En total, 226 niños, niñas y adolescentes están bajo la protección de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Según la Secretaría de Bienestar Social, hasta el momento, con base en las diligencias legales y los informes psicosociales, 13 niños y un bebé han sido reunificados con sus familias, a solicitud de la Procuraduría General de la Nación. El 20 de diciembre del 2024 inició el proceso de separación de los menores de los adultos de la secta Leftajor, luego de que 4 adolescentes escaparan de la agrupación y denunciaran abusos contra los menores. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. Mire, el 2024 dejó más de 56,000 nacimientos en madres adolescentes entre los 10 y los 19 años, según los datos presentados por el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva en el Congreso. Según el Ministerio de Salud, se registraron alrededor de 2.152 casos de menores embarazadas, mientras que la Procuraduría General de la Nación expuso que tuvo conocimiento de unos 2.900 casos en los que las menores acudieron a las instancias de protección. Ante esto, diversas organizaciones e instituciones estatales indican que se debe fortalecer en el país aspectos como la educación, el acceso a salud y justicia, teniendo en cuenta los casos de abuso sexual infantil registrados, los cuales tienen como principal efecto los embarazos en las menores de edad. Quiero agradecerme por dar la milla extra. Con AhorroPro, impulsa tus ahorros con una tasa de hasta 5.5%. Trasládalos hoy. Descubre más en bam.com.gt. Presenta. Y nos vamos al interior del país porque autoridades realizaron operativos en 15 centros educativos en la cabecera de Quetzaltenango por denuncia de posible consumo y distribución de droga. El Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Educación, realizaron 15 operativos en diversos centros educativos de Quetzaltenango. Estos procedimientos derivan de denuncias de posible comercialización y consumo de sustancias ilícitas en estos lugares. El ente investigador recibió información, por lo cual se dio inicio a las investigaciones, ya que presuntamente en los centros educativos de Quetzaltenango se consume y distribuyen drogas, señalaron las autoridades. La PNC asegura que estos operativos también buscan evitar que los delincuentes acechen a los menores en las escuelas. Porque el delincuente está viendo los puntos vulnerables. ¿Cuáles son los puntos vulnerables? ¿Cuál es nuestra sociedad vulnerable? Nuestros niños. Ellos tratan de reclutar a nuestra juventud, que es el porvenir de nuestra nación. Por lo tanto, nuestras entidades de Estado pues se articulan para prevenir esos hechos delictivos y para que esta gente pues no tenga más avance en lo que es los puntos vulnerables, en la cual ellos en un momento dado han perpetuado. Por eso les decía anteriormente que el delincuente está viendo cómo perpetuar nuestros centros educativos a través de la expansión de narcóticos. Si en este lugar si hallara narcóticos, pues se hace la coordinación correspondiente para poder procesar esos narcóticos y seguir con las investigaciones, ya que nuestros niños son vulnerables y para eso nosotros estamos aquí para protegerlos. ¿Ya? Se seguirá una investigación para dar con los responsables. Durante los procedimientos se realizó la revisión de las mochilas de los estudiantes e inspección de algunas aulas, reportó Lucero Zapalú. Quiero agradecerme por dar la milla extra. Con AhorroPro, impulsa tus ahorros con una tasa de hasta 5.5%. Trasládalos hoy. Descubre más en bam.com.gt. Presentó.
Vamos a temas de justicia. La jueza Avelina Cruz Toscano, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo D, rechazó la petición del Ministerio Público que solicitaba modificar los delitos imputados a José Manuel Méndez, exalcalde de San Pedro Pinula, Jalapa. Méndez fue ligado a proceso penal por portación ilegal de armas y encubrimiento propio. Sin embargo, la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público buscaba que fuera procesado por asesinato. Durante la audiencia, la jueza indicó que los argumentos presentados por la Fiscalía no acreditaban la participación del ex jefe edil en el crimen de Luis Marroquín, integrante de Codeca. Los hechos ocurrieron el 9 de mayo del 2018 en las afueras de Torre de Tribunales. Integrantes de Codeca exigieron justicia por el crimen de Marroquín. La jueza programó la audiencia de aceptación de cargos para el próximo 17 de marzo, donde el exalcalde tendrá un juicio breve y una condena mínima. Y el juez Manolo López se resolvió mantener los delitos por los cuales el agente de la Policía Nacional Civil, Ángel Mario Roque El Sacbochol, fue ligado a proceso penal por incumplimiento de deberes, obstaculización a la acción penal, negación de auxilio y omisión de denuncia. Sin embargo, el Ministerio Público buscaba que enfrentara a proceso penal por ejecución extrajudicial. El juez indicó que durante la imputación del ente investigador, las acciones acreditadas a Sacbochol no tienen relación directa con la comisión del crimen, pero sí con realizar acciones que no evitaron la comisión de los hechos. Agentes policiales se fueron capturados por su presunta participación en el crimen del guatemalteco Edin Choc Shi y del canadiense Nesson Santa María. Exportaciones al alza, pero sector textil se enfrenta a incertidumbre por las medidas de Donald Trump. ¿Qué consecuencias traerán para la economía guatemalteca? Lo analizamos luego de la pausa. Continuamos ahora recibiendo en nuestro set a Paula Osaeta. Eso significa, María Luisa, y toda nuestra audiencia, que llegó el momento de que hablemos de dinero. Paula, te saludamos. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Llegamos a miércoles y hay información económica importante. Les cuento que mientras el organismo legislativo recibió 38 y siguen en el proceso 36, el gobierno recibió 21 expedientes de personas interesadas en integrar el directorio de competencia, que se compondrá de 3 titulares con su respectivo suplente, y cada entidad nombra a un titular y a un suplente. En 2 días la Junta Monetaria recibió 32 expedientes de candidatos y el plazo para recepción de propuestas finalizó este miércoles. Álvaro González Richie, presidente del Banco de Guatemala, indicó que se instalaron mesas para hacer una revisión preliminar y se le informará al postulante si hace falta completar algún documento. El funcionario dijo que según el cronograma ahora procede la verificación de los expedientes y requisitos, así como la ausencia de impedimentos. Y mire, aunque las exportaciones crecieron 4.4% en enero, se mantiene un ambiente de incertidumbre y preocupación entre los actores que participan en el comercio exterior en Guatemala por el efecto Trump. Uno de los sectores que ya empieza a percibir las consecuencias es el de vestuario y textiles. Las exportaciones de Guatemala registraron un crecimiento positivo del 4.4% en el primer mes del año, que coincide con el cambio de autoridades presidenciales en Estados Unidos y con el cual se han anunciado varias medidas arancelarias. Las ventas al exterior se situaron en $1.213 millones, lo que representó un incremento de 51 millones al comparar con enero de 2024. El resultado es considerado como positivo en medio de una turbulencia por las diferentes medidas, sobre todo en la implementación y aplicación de aranceles entre los bloques económicos que involucra a los principales socios comerciales de Guatemala y que mantienen una estrecha relación y dependencia. En enero, las exportaciones para Estados Unidos representaron $369.9 millones, con una participación del 30.5%, pero para Centroamérica, el 34.4%, por $417.6 millones, según las cifras oficiales. Las estadísticas de comercio exterior que actualizó el Banco de Guatemala esta semana muestran una caída del 20% para el sector de artículos de vestuario, que ha sido el principal producto de exportación de Guatemala. Ahora, en enero, fueron las exportaciones de azúcar las que se lograron colocar en primer lugar, tanto en divisas como en volumen.
Por ejemplo, las divisas por la venta de azúcar fueron de 98.3 millones de dólares, de artículos de vestuario 97.1 millones, café 96.4 millones y banano 76.1 millones de dólares, que son los 4 principales productos de exportación a enero, según las cifras oficiales. Jacobo Peters, jefe de la Unidad de Inteligencia de Mercados de Hexport, indicó que sí ven preocupación en el mercado internacional por las condiciones y los aranceles que Trump ha mencionado, y esto abre la puerta a que los compradores busquen nuevos proveedores en Guatemala, abriendo nuevas puertas y oportunidades. Por su parte, Alejandro Ceballos, vicepresidente de Vestex, dijo que sí hay incertidumbre, no solo por el efecto Trump, sino por el ajuste al salario mínimo decretado para 2025 por el presidente Bernardo Arévalo. A veces nos aferramos a un proyecto, una idea o una estrategia que simplemente ya no da más. Lo primero que pensamos es que solo falta un pequeño ajuste y funcionará, que ya invertimos demasiado como para rendirnos ahora, y siempre estará en nuestra mente darle una última oportunidad. Lo difícil no es empezar algo, lo difícil es saber cuándo parar, porque cerrar un proyecto no es fracasar, es liberar espacio para lo que sigue. El punto es simple: cuando se dé cuenta de que algo ya no aporta, no tema en soltarlo. A veces es importante entender que en proyectos ya no hay crecimiento, solo esfuerzo sin resultados, que mantenerlo le cuesta más que lo que aporta y que hay mejores oportunidades esperando, pero sigue atrapado en lo viejo. Cada proyecto, cada iniciativa y cada decisión tiene su momento. Saber cuándo avanzar no significa rendirse, significa elegir conscientemente el mejor camino. Nos vemos mañana con más consejos. Buenas noches. Gracias, Paula. Nos vemos mañana. Claro que sí. Vamos a seguir hablando de temas que inciden en economía, porque aunque el tránsito es complicado, muchos guatemaltecos viajan a la costa sur para visitar los distintos centros turísticos de la zona. Uno de los tramos más difíciles es el del kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla. Además, debido a la construcción de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, hay varios frentes de trabajo en la vía. En el caso de la autopista Palín-Escuintla, el Ministerio de Comunicaciones anunció que el paso estará habilitado a finales de marzo en su totalidad en el kilómetro 44, donde se diera el hundimiento el año pasado. Sin embargo, en el caso de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, la cual está en construcción bajo el modelo de alianza público-privada, tendrá diferentes puntos en los cuales se realizan los trabajos de ampliación de puentes y transversales. Es por ello que Convía realiza la logística para garantizar la movilidad de los usuarios. Sabemos que es una época donde va a haber mucho tránsito dentro de la carretera. Junto con ANADIE estamos desarrollando y analizando las estrategias para generar el mejor tránsito de los usuarios en esa época. Incluso estamos analizando, dependiendo el día y la hora, ver a qué preferencia le damos en dirección y sentido para la transitabilidad, o lo que acordemos entre las diferentes instituciones sea mejor para los usuarios. Por supuesto, vamos a estar avisando y vamos a dar a conocer cuáles son esas acciones antes de Semana Santa. De momento, en la autopista Escuintla-Puerto Quetzal se trabaja en 4 frentes. En esos puntos hay maquinaria y personal laborando. Es por ello que recomiendan viajar por la autopista con precaución en todo momento. Las recomendaciones son las básicas: no manejar cansado, respetar los límites de velocidad, no manejar con efectos del alcohol, precaución, no respetar las señales de tránsito y a las personas que están dando indicaciones dentro de la vía, dado que es un área que está en constante movimiento y hay maquinaria pesada. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Y desde hace aproximadamente 8 años en el país se ha registrado la aparición de la plaga de la hormiga loca, la cual afecta a los cultivos, principalmente de frutos y semillas. Según las autoridades del MAGA, pese a la aplicación de insecticidas, se han registrado casos de la plaga principalmente en la zona de adyacencia entre Guatemala y Belice, por lo cual recientemente se conformó una mesa técnica entre autoridades de ambos países, quienes están elaborando el plan para atacar la plaga con drones y evitar que se refugien en cualquiera de los 2 países y aparezca nuevamente. Que si se ataca solo en el área de Petén, digamos, o el área de Guatemala, la plaga se hospeda o las hormigas se hospedan del lado beliceño. Entonces eso ha sucedido y solo atacarlo, estamos haciendo un plan para atacarlos con dron para que pueda movilizarse en los pastos y también con cebo. Entonces ya se tiene un plan, si gusta se lo puedo enviar, ya tenemos una planificación hasta con presupuesto para poder trabajar. Lo que estamos haciendo ahorita es teniendo estas reuniones bilaterales con Belice para poder hacer un ataque conjunto.
Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de temas de salud muy importante. Los casos de glaucoma en Guatemala van en incremento, algo que podría evitarse con una evaluación. Ante ello, cada 12 de marzo se conmemora el Día Mundial del Glaucoma, haciendo con ello un llamado a la prevención a nivel mundial. Hay más de 78 millones de personas que sufren de glaucoma y entre 5 y 6 han perdido la vista por ceguera irreversible. En Guatemala los casos también incrementan. Esta enfermedad, según la Unidad Nacional de Oftalmología, aún no tiene cura, pero puede prevenirse o manejarse eficazmente con diagnóstico temprano y tratamiento adecuado. Es una enfermedad crónica, degenerativa, progresiva, que va a afectar el nervio, que es como el canal, ¿verdad?, que une el ojo hacia el cerebro. Suele ser irreversible y va afectando la visión progresivamente. En la clínica manejamos un aproximado de 380 a 400 personas semanales, ¿verdad?, ya sea con diagnóstico de algún tipo de glaucoma o con diagnóstico de sospecha de glaucoma como tal. Toda persona debería tener un chequeo oftalmológico porque toda persona puede llegar a tener glaucoma. Sin embargo, existen ciertos factores de riesgo que lo hacen más predisponente, ¿verdad? Personas mayores de 40 años, personas que tengan antecedentes en su familia de glaucoma, personas que padezcan de diabetes, de presión alta, personas que padezcan de cardiopatías, ¿verdad?